Estamos de vuelta con ustedes en Ecos de la Comunidad. El invitado de hoy en Ecos de la Comunidad. 8 de la mañana con 15 minutos, estamos conectados con Mónica Heller. Ella es directora de la Cámara de Comercio de Quito, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación, y es para hablar de un proyecto que tiene la Cámara de Comercio denominado Liga de Rescate Empresarios Ayudando Empresarios. Entendemos que este proyecto inició en Colombia. Sí sería importante, Mónica, que conozcamos de cerca los pormenores de este tema para enfrentar la crisis por la que estamos atravesando. Les saludamos Carolina Zambrano y Jaime Francisco Rosero. Buenos días, Mónica. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Liga de Rescate de Empresarios es un proyecto maravilloso de solidaridad, de comprensión de la situación tan dura, tan difícil que viven hoy los empresarios, y es un esfuerzo de ayudarnos unos a otros en un momento donde no podemos pedir o contar con la ayuda de nadie más. Liga de Rescate es un proyecto que inicia en Colombia en julio del 2020 y la Cámara de Comercio de Quito lo adopta y lo vuelve propio para tratar de empresarios que pueden rescatar y empresarios que necesitan ser rescatados y encontrar áreas de trabajo común para beneficiar a quienes lo necesitan en este momento, con un objetivo de preservar y salvaguardar la infraestructura productiva de la ciudad. De acuerdo a los estudios que ustedes tienen como Cámara de Comercio de Quito, ¿cuál es la situación real de los empresarios, particularmente los que pertenecen a la Cámara, Mónica? Mire, no es una sorpresa lo que le voy a decir. La crisis sanitaria del COVID ha tenido repercusiones nefastas en el comercio, en la economía en general, con varios meses de cierre total y varios meses de cierre parcial. Las actividades evidentemente se han visto tremendamente golpeadas. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en el tema de desempleo. Es notorio el desempleo en la ciudad de Quito. Y esto evidentemente es producto de que no hay una activación económica suficiente para preservar esas plazas de trabajo. La situación es muy complicada, es muy difícil, y sobre todo las pequeñas empresas y las medianas empresas que no tenían un gran colchón, una gran capacidad de aguante, se han visto tremendamente afectadas y muchísimas han cerrado ya sus puertas. Es una realidad muy triste, muy dolorosa, que le costará millones y millones a la ciudad y que demorará muchísimos años en recuperarse. Y ustedes han estado muy pendientes sobre los proyectos, las leyes aprobadas en la Asamblea Nacional de apoyo humanitario, entre otras cosas, y han sido principales cuestionadores sobre lo aprobado, Mónica. Bueno, nosotros somos los dolientes de muchas de esas decisiones, razón por la cual tenemos que estar pendientes. Nosotros somos quienes ponemos el hombro todos los días, quienes somos responsables por nuestras empresas, por ese espacio productivo, somos responsables por nuestros colaboradores, somos responsables por los aportes impositivos a los que estamos obligados, de tal manera que nuestra carga es tremendamente pesada y más en momentos difíciles como estos. Así es que tenemos que estar pendientes y tenemos que cuestionar, porque muchísimas veces las decisiones se toman con una visión parcial. Y es importante entender que en una crisis como esta, la visión no puede ser tan orientada solamente a lo sanitario. Tiene que haber una comprensión de las repercusiones económicas de las decisiones que se toman. Porque finalmente hoy en el Ecuador vivimos una crisis económica tan grande como la crisis sanitaria. Mónica, buenos días, le saluda Carolina Zambrano. Volviendo al tema para que nos podamos ampliar y que la gente se vea beneficiada, ¿no? Usted nos había mencionado que hay dos opciones para participar, que son los rescatistas y los rescatados. Hablemos de los rescatistas, ¿cuál es el papel que están jugando ellos? Y no sé si tenemos ya un ejemplo más o menos para poder explicar a la ciudadanía. Sí, por supuesto que sí. La idea básica es que hay empresas que tienen unas cosas que aportar, y hay otras empresas que pueden beneficiarse de ese aporte. Y la función de la Cámara es juntar, hacer un match de los unos y de los otros. Hay muchísimos espacios donde se puede ayudar. Le doy ejemplos.
desde ejercicios de factoring, que es una compra anticipada de facturas, compra anticipada de productos con un prepago que mejora la liquidez de la empresa que necesita la ayuda, asesoría, por ejemplo, en el tema administrativo gerencial, asesoría en el tema de e-commerce que hoy se ha vuelto tan relevante para el quehacer económico y no todo el mundo tiene ese bagaje, ese conocimiento anterior. Entonces, el traer ese conocimiento a valor presente, el ayudar a las empresas a establecer un canal de ventas electrónicos se ha vuelto relevante y probablemente de eso dependerá la subsistencia de muchísimas de las empresas. Hay espacios donde se puede hablar de canjes, hay espacios donde se puede hablar de apertura de nuevos mercados, presentación, contacto, respaldo, y también hay espacios donde se habla de una inversión directa. Es decir, el espacio de trabajo es muy grande y cada empresa tiene características únicas. No todas necesitan lo mismo, de tal manera que es muy importante hacer el match correcto. Hay que poder encontrarle la solución adecuada al problema adecuado en cada caso. Hemos tenido ya algunos ejemplos exitosos en los últimos días. Ya hay varios matches hechos en la Cámara, desde, como le digo, desde compras anticipadas, que es un tema que, aunque parece simple, en realidad ayuda muchísimo, sobre todo si su flujo hoy le aprieta, hasta grandes presentaciones que abren mercados muchísimo más importantes o más grandes de lo que puede tener una empresa en determinado momento. Esta es una iniciativa muy bonita que habla de una verdadera solidaridad, porque las empresas que rescatan lo hacen con muy buena intención, realmente con el interés de ayudarnos mutuamente y de preservar colectivamente un sistema económico y un sistema productivo que es relevante para todos, porque si no cuidamos ese sistema productivo y no protegemos el empleo, la situación social de nuestra ciudad será tremenda en un futuro cercano. Mónica, es lo que usted dice, ¿no? Proteger ese sistema productivo y también ampliarlo y darlo a conocer, porque muchas veces estamos acostumbrados tal vez a los mismos proveedores o a las mismas empresas, pero hoy estamos ampliando y dando oportunidades a otras personas también. Yo creo que este es un momento que nos obliga a replantearnos, siendo cierto que la crisis ha sido brutal. Y que no hay quien en su sano juicio pueda decir que no hay una afectación significativa y trascendente para la ciudad y para el país. También es cierto que nos obliga a mejorar, a ser más eficientes, a ser más creativos, y es una gran oportunidad en ese sentido también. Obliga a las empresas a aprender de tecnología y a usar esas herramientas que probablemente siempre han estado ahí, pero que no han sido utilizadas adecuadamente. Y también creo que es un gran momento para mostrar de qué estamos hechos. Es decir, uno puede o no hacer nada y ver las aguas pasar, o puede apersonarse y decir, yo soy más, yo soy mejor, y mi obligación es contribuir de cualquier manera que pueda. Y creo que la Liga de Rescate es un mensaje positivo, es un mensaje de que podemos y debemos ayudarnos los unos a los otros. Si algo hemos aprendido de la crisis sanitaria del coronavirus es que si yo me cuido, te cuido. Y si tú te cuidas, me cuidas. Y eso se traduce también al entorno económico. Si nosotros cuidamos a nuestros coempresarios, el sistema es mejor para todos, la situación es mejor para todos, la economía es mejor para todos y la estabilidad es mejor para todos. Y en esta Liga de Rescate entendemos que existirá un grupo de especialistas de la Cámara de Comercio de Quito que definitivamente realizará una especie de diagnóstico de la empresa rescatada para seleccionar los temas en los que brindará ayuda, pero la mayoría de empresas lo que necesita es más lo económico, Mónica. ¿Cómo hacer en este sentido? ¿Cómo trabajar en esta situación? Mire, yo pienso que la Cámara agrupa a una serie de empresarios con un enorme rango de acción. Hay mucho conocimiento, hay mucha experiencia acumulada y hay recursos. La Cámara ha tramitado inclusive algunas fuentes de financiamiento directas y ha tramitado que haya inversión por parte de otros miembros de la Cámara o de terceros. O sea, las posibilidades están. Creo que es muy difícil asegurarle que todo el mundo será rescatado en las condiciones ideales porque los recursos son limitados, pero que este es un espacio maravilloso
para primero diagnosticar correctamente, porque yo creo que hay muchos escenarios donde se cree que la solución es meramente económica y no siempre es así. A veces es un tema de gestión o de comprensión o de mejor utilización de los recursos. Y creo que por eso el diagnóstico de gente que está muy acostumbrada a ver esos problemas y que puede hacerlo sin apasionamiento, porque cuando es la empresa de uno a uno le duele todo, le duele terriblemente porque es quien está sufriendo, quien es el doliente. Pero cuando un tercero puede, sin apasionamiento, revisar las condiciones de una empresa, hacer un análisis serio y objetivo, producir un diagnóstico y generar una ruta de acción. Es una ayuda tremenda, es una ayuda que finalmente no solo le ayuda a comprender mejor al empresario su situación, sino que además le da una ruta para seguir, que normalmente cuando uno está agobiado no lo puede hacer. Cuando uno está tan preocupado, tan sumido en sus propios problemas, no siempre tiene la tranquilidad de poder evaluar cuáles son sus opciones. Y en ese sentido, la intervención de un tercero creo que es importantísima. Además de que hay una serie de recursos reales que la Cámara le da a esta empresa que va a ser rescatada. A propósito de lo que le preguntaba, el tema o el papel que juega la banca privada, la banca pública, de pronto la Cámara de Comercio de Quito ha tenido algún tipo de acercamiento para que exista liquidez y también para que sean más accesibles los créditos con los que tendría que contar los empresarios, Mónica. No, la Cámara ha hecho acercamientos con CRISFE, con Procredit, sigue trabajando en ese tema. Hay una lucha general y pública de que debe haber más respaldo al emprendimiento y al empresario, porque creo que si hay un aprendizaje de estos últimos meses, es que la empresa privada juega un rol importantísimo en la generación de empleo y se vuelve una prioridad de ciudad y de país el proteger esas plazas de trabajo. Y en ese contexto, el generar más y mejores líneas de crédito es fundamental para la supervivencia de las empresas. Mónica, ¿y desde cuándo están con este proyecto? Y no sé si tienen cifras ya de gente que ya se haya registrado en la página web de ustedes. Sí, hemos empezado recientemente, es un proyecto que apenas tiene un par de semanas. Precisamente estoy revisando aquí el último informe. Tenemos ya algunas empresas que se han inscrito tanto para rescatar como para ser rescatadas. La semana 1 del proyecto tuvimos 63 rescatados y 33 rescatistas. En la semana 2 tuvimos 46 rescatados y 21 rescatistas, ya con un éxito de 22 matches. Y bueno, estamos en la tercera semana apenas, pero estamos viendo que es un proyecto que tiene una importante aceptación y que satisface una necesidad de ayuda, de respaldo, de acompañamiento que va a ser fundamental en los próximos meses. Mónica, no sé si podemos recordar cuál es la página web, cuáles son los pasos a seguir y pues qué datos le piden al momento de ingresar a ligadelrescate.com. Sí, por favor, la página es muy simple, ¿no? Es una página que está hecha para que sea de fácil uso. Usted entra a ligadelrescate.com, ingresa unos pocos datos, ¿no es cierto? La empresa, los datos generales. Y nosotros, esto si es que es rescatista o rescatada, la página le da ambas opciones y usted se inscribe de acuerdo a dónde quiere ubicarse. Y nosotros hacemos un match de acuerdo a las fortalezas del rescatista en función de lo que vemos y las necesidades planteadas por quien necesita ser rescatado. Aquí hay un trabajo de hacer un match, de encontrar el fit adecuado y de hacerlo bien, porque si no es una pérdida de recursos para ambos lados. Entonces, nuestro compromiso como Cámara es hacer el mejor match posible para que el resultado sea el mejor posible. Hay un dato que ustedes muestran y que nos han hecho llegar y que hablan de que los empresarios ecuatorianos en esta paralización han perdido alrededor de 12.000 millones de dólares, Mónica. Sí, el último dato que he visto yo es que la venta privada hasta julio de este año ha sufrido una merma de más o menos 11.500 millones, lo cual es una cifra
abismal para el Ecuador. Que inclusive han tenido que reinventarse y replantearse todos los emprendimientos, los negocios, las empresas en cuanto a la emergencia que estamos atravesando. Es un momento muy difícil, es una situación que ni en la más terrible película de terror alguien se hubiera podido imaginar, porque tiene muchas dimensiones, tiene una dimensión de la enfermedad y lo que eso implica y la preocupación y las medidas de bioseguridad que hay que tomar en función de esa realidad. Y una afectación que probablemente no estuvo contemplada en lo económico. Yo no puedo imaginarme que las autoridades tomaron las decisiones que tomaron con la intención de causar una afectación al sector privado empresarial. Sin embargo, ese es uno de los efectos que estamos sintiendo y que sentiremos por muchísimos años. Yo estimo que el retroceso de este golpe tomará por lo menos 20 años para recuperar. De tal manera que aquí hay una pérdida muy grande en progreso, en estabilidad, en capacidad, en estado anímico. Es decir, aquí hay muchísimas consecuencias, porque aquel que ha perdido su emprendimiento, su pequeña empresa, no podrá recuperarse fácilmente. No es que hoy cerró y mañana producirá una nueva cantidad de dinero, quién sabe dónde, y volverá a abrir un negocio. Esa pérdida no hay cómo recuperarla, y hay que ser conscientes de que ha habido una pérdida tremendamente grande, no solo en la venta, sino en las inversiones hechas, porque hay que poner en perspectiva quiénes son empresarios. Porque a veces uno tiene la sensación de que empresarios son las grandes empresas, no es cierto. Empresario es el que tenía su pequeña zapatería, empresario es el que tenía su gimnasio que hasta ahora no ha podido abrir, empresario es aquel que vendía helados. Hay muchos tipos de empresarios y muchos tamaños de empresarios. Y todos aquellos que ya han cerrado sus puertas han tenido que aceptar una pérdida que no recuperarán jamás. Y lo que estamos haciendo hoy en la Liga de Rescate es tratando de prevenir que más empresas cierren y que se pierda esa inversión y que se protejan esos espacios, porque entendiendo que hoy no hay una recuperación rápida, nosotros tenemos la esperanza de que vaya a haber una recuperación paulatina, pero si se pierden esos emprendimientos, si se pierden esos espacios de trabajo, no habrá cómo recuperar, porque simplemente no habrá nueva inversión suficientemente rápido para reemplazar esas posibilidades de generación de empleo, de generación de riqueza, de generación de impuestos, que es un factor importante a considerar también. Si no hay empresa, si no hay actividad comercial, tampoco hay contribución impositiva. Y todo eso finalmente repercute en un círculo tremendo de deterioro, de desgaste, de pobreza, de desempleo, de drama, de crisis social y finalmente de una desesperanza como país. En efecto, hemos sido testigos de cómo grandes marcas han desaparecido, cómo grandes negocios han tenido que cerrar, hoteles con gran trayectoria de muchos años lo han hecho y lamentablemente nos hemos visto sujetos a eso, Mónica. Así es. Mire, el tema del turismo es un tema muy, muy triste porque desafortunadamente toda esa infraestructura que tenía la ciudad, hoteles, destinos turísticos, es una infraestructura que hoy está facturando por debajo del 10% en el mejor de los escenarios, lo cual quiere decir que no cubre ni siquiera su punto de equilibrio y que será muy difícil de sostener en el tiempo. Aquellas empresas más grandes con más colchón podrán aguantar un poquito más y esperar a que haya una recuperación, pero aquellas empresas que no tenían ese colchón, porque además yo le recuerdo que venimos de un año 2019 que ya fue muy difícil. Con las manifestaciones que la ciudad tuvo en octubre, ya tuvimos un sacudón económico muy fuerte en la ciudad de Quito, de tal manera que las empresas ya venían sintiendo un desfase en su productividad desde el año pasado y eso mermó su colchón o su espacio, digamos, para el año 2020. Además de eso, hubo meses enteros donde no se trabajó, donde no se pudo operar desde ninguna perspectiva, y las obligaciones se han mantenido, de tal manera que los recursos que estas empresas tenían en sus ahorros ya se han consumido. Liquidez ya no hay. Entonces se vuelve un reto muy grande seguir operando sin esa liquidez y sin una perspectiva real de facturar. Y desafortunadamente lo que usted dice es correcto.
Cada vez veremos más cierres de hoteles, más cierres de esos destinos turísticos que son tan importantes y que además, al no existir, tendrán una repercusión en la actividad turística del futuro. Le doy un ejemplo. Cuando usted es un turista y viaja a un destino, quiere pasear, quiere salir a un restaurante, quiere tomarse una cerveza, quiere visitar los sitios turísticos, quiere pasar bien. Pero lo que ha pasado, por ejemplo, en la ciudad de Quito, es que un porcentaje enorme de los restaurantes ha cerrado ya. Y en la medida que haya restricciones de circulación, de aforo, etcétera, se cerrarán aún más. Entonces, en un futuro, cuando nosotros pretendamos abrir nuestras puertas nuevamente al turista, no tendremos nada que ofrecerle. Tendremos pocos hoteles, tendremos pocos restaurantes, no tendremos bares, no tendremos discotecas, que es parte de la actividad lúdica que busca un turista. La pernoctación promedio, es decir, la cantidad de noches que un turista se queda en la ciudad, depende directamente de cuán entretenido está, de cuánto disfruta su estadía. Y si no tiene a dónde salir, no se queda, busca otros destinos, busca otros países. Y esa es una realidad que tenemos que aceptar y que tenemos que asumir, porque lo que es incorrecto es tomar decisiones y pretender que no hay esos efectos. Si la decisión ha sido 100% precautelar la emergencia sanitaria, no podemos ignorar estas afectaciones económicas. Tenemos que asumirlas y tenemos que ser conscientes de que son producto directo de unas decisiones tomadas. Mónica, esta será una política privada, ¿no? No esperando tampoco una política pública que permita hacer lo que ustedes están haciendo. No sé si tienen alguna proyección, en qué tiempo más o menos van a hacer un diagnóstico para ver cuáles son los resultados que está arrojando esta campaña. Mire, los diagnósticos los hacemos todas las semanas y los resultados los producimos todas las semanas. Como yo le decía, este es un ejercicio de mucho corazón. A nosotros nos importa que tenga resultado. Nosotros queremos ayudar. Aquí hay un optimismo propio de los miembros de la Cámara que no va a permitir que este proyecto no sea exitoso. Y como usted ve, llevamos estadísticas todas las semanas de cuánta gente entra, de cuántos matches hacemos y de cuán efectivas son las gestiones que logramos, porque finalmente, si no somos efectivos, si no tenemos un buen resultado, para nosotros mismos no es un buen proyecto. Nosotros no le debemos esto a terceros, nosotros no somos una entidad política. Nosotros hacemos esto porque queremos verdaderamente ayudar, porque somos conscientes de que tenemos una obligación entre empresarios y de que no podemos pedirle respaldo o ayuda ni al gobierno ni a nadie más. Esta vez dependemos de nosotros. Listo, Mónica, muchas gracias por su participación. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Mónica Heller, directora de la Cámara de Comercio de Quito. 8 de la mañana con 37 minutos, hacemos una pausa y retornamos enseguida.